Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que estén viendo este video. Mi nombre es Moisés Mátima y conjunto a mi compañero Luis Rojas les venimos a exponer sobre los sistemas de archivos, específicamente de su implementación, administración, optimización y algunos ejemplos que se encuentran en los sistemas operativos más comunes. Para poder conocer cómo se implementa un sistema de archivos, lo principal es estar interesado en la forma como se almacenan los archivos, los directorios, el cómo se administra el espacio en el disco y cómo hacer que todo funcione con la eficiencia y confiabilidad que tiene un sistema operativo. Los siguientes tópicos examinaremos cada una de estas áreas para poder saber cuáles son los problemas y concesiones que se deben de tomar en cuenta. Lo primero sería la distribución del sistema de archivos. Los sistemas de archivos se almacenan en discos, dividiéndose en una o más particiones con sistemas independientes para cada una de ellas. Una de las más importantes de todas ellas es el sector 0 del disco, conocido también como el registro maestro de arranque, o por sus siglas MBR, la cual permite el arranque de la computadora y contiene al final del sector la tabla de particiones que proporciona las direcciones de inicio y fin de cada partición. El funcionamiento del MBR comienza una vez leído y ejecutado por el BIOS tras arrancar la computadora. Lo primero que realiza es localizar la partición activa, leer el bloque de arranque, su primer bloque, y ejecutarlo, iniciando el sistema operativo conteniendo una partición. A su vez, por cuestión de uniformidad, cada partición comienza su bloque de arranque, a menos que contenga un sistema operativo que pueda arrancar además de la primera partición. En ocasiones, un sistema de archivos contendrá algunos elementos como lo serían el superbloque, el cual contiene todos los parámetros clave acerca del sistema de archivos y se lee en la memoria apenas arranca la computadora o entra en contacto con el sistema de archivos por primera vez. Dentro contiene un número para identificar el tipo de sistema de archivos, el número del bloque que contiene el sistema de archivos y otra información administrativa clave. Otros elementos como la administración del espacio libre, los nodos y directorios raíz se explicarán más adelante, que se encuentran incluidos en este superbloque. Una de las cosas más importantes al implementar el almacenamiento de archivos es mantener un registro u orden acerca de qué bloques de disco van con cuál archivo. Por ello se utilizan varios métodos en distintos sistemas operativos, y estos son: asignación contigua. Como su nombre indica, este esquema consta de almacenar cada archivo uno tras otro en forma de bloques fijos, por lo que un disco con bloques de 1 KB, en el caso de que se almacene un archivo de 10 KB, se le asignarían 10 bloques consecutivos, y con bloques de 2 KB se le asignarían 5 bloques consecutivos. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Este orden empezaría de izquierda a derecha en el esquema, asignando bloques correspondientes a la cantidad del peso de archivo, por lo que si existiese un archivo que ocupase, por ejemplo, 5 bloques y cuarto, se perdería parte del bloque correspondiente al cuarto, dejando algo de espacio al final del último bloque. La primera ventaja que tiene es que es un sistema muy simple de almacenar, ya que el orden de ubicación está regido por dos elementos: la dirección del disco del primer bloque y el número de bloques correspondiente al archivo en cuestión. Gracias al primero antes mencionado, haciendo una sencilla suma se encuentra el número correspondiente al bloque antes creado. La segunda ventaja es el rendimiento de lectura, que es excelente, debido a que el archivo entero se puede leer en el disco en una sola operación: buscar el bloque y luego aplicar una suma, dejando que los datos lleguen con el ancho de banda completa del disco. Pero cuenta con un problema significante: la fragmentación. Este problema ocurre cuando se elimina un archivo o varios archivos, ya que al ocurrir esto, los bloques se liberan, dejando una serie de bloques libres en el disco. Pero no se compactan todos los bloques, sino que quedan allí y como resultado el disco constaría de archivos y huecos. Este problema se soluciona compactando el disco, el cual suele ser demasiado costoso, o reutilizar el espacio libre conociendo el tamaño final de dicho archivo para que se pueda ubicar en uno de los huecos libres que tenga el tamaño correcto. A pesar de ese problema, hoy en día hay un uso totalmente factible para la asignación contigua, donde es usado ampliamente: los CD-ROM y los DVDs. Esta aplicación se la voy a dejar a mi compañero Luis. Con los DVDs hay una parte un poco más compleja que los CD-ROMs, ya que estos se rigen por el sistema Universal Disc Format, que utiliza 30 bits para poder representar la longitud de un archivo, por lo que se tiene que dividir una película, por ejemplo de 4 GB, en 4 archivos de 1 GB, conocidos como fragmentos, siendo contiguos uno tras otro. Asignación de lista enlazada o ligada. Este método de asignación consta de listas enlazadas de bloque del disco,
utilizándose la primera palabra de cada bloque como apuntador al siguiente y el resto del bloque para los datos correspondientes, permitiendo usarse en cada bloque del disco, y solo se fragmenta internamente en el último bloque. Otra ventaja importante que genera este tipo de asignación es que solo para la entrada del directorio basta con guardar la dirección del disco del primer bloque, y el resto se puede encontrar a partir de la antes mencionada. Su desventaja es que el acceso aleatorio es extremadamente lento y realiza tantas lecturas como sean necesarias, recorriendo del valor inicial hasta el valor dado, y además la cantidad de almacenamiento de datos en un bloque no obtiene el valor regular de potencia de 2, debido a que el apuntador ocupa unos bytes de más que hacen que descuadren con los programas que regularmente están en dicho formato, incluyendo un gasto adicional de procesamiento debido al tamaño irregular generado por el apuntador, haciendo un tamaño de 2 bloques y haciendo que requiera adquirir y enlazar información de 2 bloques de disco. Ambas desventajas de la asignación anterior se pueden eliminar si tomamos el apuntador de cada bloque del disco y se coloca en una tabla de memoria conocida como FAT, sus siglas en inglés, lo que sería conocido como File Allocation Table o tabla de asignación de archivos. De esta forma, un archivo tiene anotado en dicha tabla todos sus bloques, de manera que cuando finaliza termina con una numeración específica, que no sea un número de bloque válido. Por ejemplo, puede ser el número -1. Las ventajas de este método es que el bloque completo está totalmente disponible para los datos y el acceso aleatorio es mucho más sencillo, ya que la cadena está completamente en memoria y se puede seguir sin necesidad de hacer referencias al disco. Al igual que el método anterior, la entrada de directorio necesita mantener solo un número entero, que sería el número de bloque inicial, y aún así puede localizar todos los otros bloques, sin importar qué tan grande sea el archivo. La principal desventaja de este método es que toda la tabla debe estar en memoria todo el tiempo para que funcione en su totalidad, afectando a la memoria por la cantidad de tamaño del disco, siendo poco práctico y solo sirve para discos de tamaños pequeños, que no lleguen a cantidades como los 200 GB, porque ocuparía de 600 a 800 MB en memoria principal gran parte del tiempo. Este método se suele utilizar en los sistemas de archivo MS2 vinculados al sistema operativo Windows. Esta explicación también se la voy a dejar a mi compañero Luis para más adelante. Los nodos I, conocidos como nodos índice, organizan los atributos y direcciones de disco de los bloques del archivo, y gracias a este método es posible encontrar todos los bloques del archivo con sencillamente su dirección, con la mayor ventaja de que los nodos I no requieren estar en memoria todo el tiempo, solo cuando esté abierto el archivo correspondiente. El nodo índice por lo general tiende a tener un tamaño mucho más pequeño que la tabla FAT, debido a que la tabla que contiene la lista lanzada es proporcional al tamaño del disco en sí, a diferencia del nodo I, que solo requiere un arreglo en memoria, cuyo tamaño sea proporcional al número máximo de archivos que se abren a la vez, sin importar el tamaño del disco. Un problema de los nodos índice ocurre cuando un archivo excede los límites del número prefijo de direcciones del disco, pero se resuelve con reservar la última dirección de disco para la dirección de un bloque que contenga más direcciones del disco, o puede que incluso varios bloques realizando dicha acción para evitar tal problema. Este formato de organización se puede ver comúnmente en el sistema de archivos vinculado al Unix. Esta parte se la vamos a dejar a mi compañero que lo va a explicar mucho más adelante. Ahora viene la implementación de directorios. La función principal de un sistema de directorios es asociar el nombre ASCII del archivo a la información necesaria para localizar los datos. Ahora bien, existen múltiples formas de implementar dicha función principal. Para los casos de asignación contigua, la información necesaria es la dirección de disco de todo el archivo. Para los esquemas de lista enlazada, la información necesaria a recibir es el número del primer bloque del disco. Y por último, en el caso del nodo I, se busca el número correspondiente al nodo I deseado. Ahora bien, también otro tema a resaltar es la forma como se almacenan los atributos. La mayoría de los sistemas de archivos mantienen atributos de archivos, como el propietario y la hora de creación de cada archivo, debiendo almacenarse en algún lado. La mayoría lo hace en la entrada del directorio, pero para los sistemas que utilizan nodos I, existe otra posibilidad para almacenar los atributos en los nodos, en vez de hacerlo en las entradas de directorio. En ese caso, la entrada de directorio puede ser más corta, solo un nombre de archivo y un número de nodo I, aprovechando este sistema para archivos con nombres cortos de longitud fija.
Para nombres de longitud variable, el esquema más simple es establecer un límite en la longitud del nombre del archivo, que por lo general es de 255 caracteres, y después utilizar el diseño antes mencionado para longitud fija. Pero otra alternativa, conocida como esquema en línea, es renunciar a la idea de que todas las entradas de directorio sean del mismo tamaño. De esta forma, cada entrada de directorio contiene una porción fija que por lo general empieza con la longitud de la entrada y después va seguida de datos con un formato fijo, que comúnmente incluyen el propietario, la hora de creación, información de protección y demás atributos. Otra forma utiliza un heap, una estructura con forma de árbol con información ordenada, para los nombres de los archivos, y dejar que las mismas entradas de directorio sean de longitud fija. Como ventaja principal es que sin importar que se remueva una entrada, el siguiente archivo a introducir podrá insertarse sin ningún tipo de problemas, a diferencia del anterior, que una vez eliminado un archivo queda un hueco o espacio de forma similar como ocurre en una asignación contigua. Cuando hay varios usuarios trabajando en conjunto en un proyecto, es frecuente que aparezca un archivo compartido en distintos directorios que pertenezcan a distintos usuarios. Suele verse de forma conveniente, pero trae unos problemas adicionales que pueden acabar en que uno de los dos usuarios no vea los cambios realizados por el otro, o la realización de una copia de las direcciones de disco en el directorio de uno cuando se comparta el disco. Este problema se puede resolver de dos formas. La primera solución consta de que los bloques de disco no se listen en los directorios, sino una pequeña estructura de datos asociada en el archivo en sí. Entonces, los directorios apuntarían solo a la pequeña estructura de datos. Este es el esquema que se utiliza en Unix, donde la pequeña estructura de datos es el nodo i y reconocido como vínculo tradicional o duro. La segunda solución se le conoce como vínculo simbólico o liga simbólica e indica un acceso a un directorio o fichero que se encuentra en un lugar distinto dentro de la estructura de directorios, creando un archivo de tipo link que le vincule a ambos lugares. El sistema de archivos estructurado por registro, también conocido por sus siglas en inglés LFS, Log Structure File System, se creó en búsqueda de una solución para el solapante cambio de tecnología en las memorias RAM, que ahora tienen más capacidad, y los CPUs, que tienen más velocidad de procesamiento, que no estaba teniendo en cuenta al tiempo de búsqueda del disco, haciendo que el caché del disco duro incrementase también y haciendo bajar el rendimiento de usar mecanismos de lecturas adelantadas que se encontraba en varios sistemas de archivos, quedando obsoleto. A partir de este último razonamiento, los directores de LFS decidieron reimplementar el sistema de archivos de Unix a fin de que alcance el ancho de banda completo del disco, incluso ante una carga de trabajo que consistiera en gran parte de pequeñas escrituras al azar. La idea básica es estructurar todo el disco como un registro de manera periódica, y cuando haya una necesidad especial para ello, todas las escrituras pendientes que se colocaron en un buffer en memoria se recolectan en un solo segmento y se escriben en el disco como un solo segmento continuo al final del registro. Mientras más pequeño ese segmento contiguo, más se puede aprovechar todo el ancho de banda del disco, generando lo que se conoce como un hilo escritor. Para solventar la falta de espacio y segmentos que dejan bloques sin usar, el Log Structure File System utiliza un hilo limpiador que pasa su tiempo explorando el registro circularmente para compactarlo, y en consecuencia el disco acaba siendo un gran buffer circular donde el hilo escritor agrega nuevos segmentos al frente y el hilo limpiador remueve los segmentos viejos de la parte final. Como contraparte del sistema de archivos estructurados por registro, el sistema de archivos por bitácora usa de forma convencional los sistemas de archivos más sencillos para mantener un registro preventivo de lo que va a realizar el sistema de archivos regular, por lo que si el sistema falla antes de poder realizar su trabajo planeado, al momento de reiniciar el sistema puede localizar en dicho registro para ver lo que estaba ocurriendo al momento de la falla y terminar de realizar un trabajo deseado. Para lograr su cometido, el sistema debe organizar sus estructuras de datos y registrar operaciones que sean capaces de repetirse sin ningún problema aparente. Estas son conocidas como idempotentes, y de esta forma se puedan recuperar los errores rápida y seguramente. El sistema de archivos NTFS de Microsoft, así como los sistemas ext3 y Razer FS de Linux, son todos por bitácora. Como un añadido al sistema, se puede introducir el concepto de transacción atómica, que consiste en introducir bases de datos al sistema que agrupan y desagrupan las operaciones de forma que el sistema se le indique cuál grupo de operaciones va a realizar y cuál no. Los sistemas Unix han utilizado el concepto de Virtual File System, o conocido con sus siglas como VFS,
para tratar de integrar múltiples sistemas de archivos en una estructura ordenada. La idea clave es abstraer la parte del sistema de archivos que es común para todos los sistemas de archivos y poner ese código en una capa separada que llame a los sistemas de archivos concretos subyacentes para administrar los datos. Todas las llamadas al sistema relacionadas con archivos se dirigen al sistema de archivos virtual para su procesamiento inicial. Estas llamadas, que provienen de procesos de usuarios, son las llamadas de POSIX estándar, tales como Open, Read, Write, ISEQ, etc. Gracias a estas llamadas se genera una interfaz que de alguna forma se puede decir superior para los procesos de usuarios, conocida como interfaz de POSIX. La interfaz inferior para el sistema BFS se reconoce como la etiqueta de interfaz de Virtual File System. Consta de varias docenas de llamadas a funciones que solo el Virtual File System puede hacer a cada sistema de archivos concretos para realizar su trabajo. Esto hace que, si alguien quiere crear un sistema con base a Virtual File System, se debe asegurar que el nuevo sistema suministre las llamadas a funciones que requiere la base. Bueno, seguiremos con el tema de administración y optimización del sistema de archivos. Al crear un sistema operativo se necesita un sistema de archivos que hacerlo no es mucho problema, pero hacer uno que esté optimizado y falle lo menos posible sí es más complicado. Ahora vamos a ver algunos temas involucrados en un sistema de archivos. Uno de ellos es la administración de espacio en disco. Lo más normal es que la información se guarde en un disco, así que la administración de este es esencial. Hay dos formas de almacenar esa información de n bytes. Se asignan n bytes consecutivos de espacio en disco o se divide en bloques contiguos el archivo. La forma más utilizada es el almacenamiento por bloques de tamaño fijo, ya que si crece el archivo se crea otro bloque y no tendría que mover en el disco todo el archivo completo, ahorrando tiempo de lectura y escritura. Ahora, ¿cuán grande debe ser el tamaño del bloque? Es el siguiente problema, porque dependiendo a qué extremos vayamos haremos muy ineficaz la administración de memoria. Uno de esos extremos es hacer muy pequeño el bloque, haciendo que pierda mucho tiempo en varias búsquedas y retrasos en las rotaciones del disco. Y si hacemos el bloque muy grande, un archivo por más pequeño que sea ocupará casi todo el disco. No existe un punto equilibrado ni perfecto y dependerá de cada programador decidir qué prefiere arriesgar. Antes se solía usar bloques de 1 kilobyte o de 4 kilobytes. Eran los que mejor funcionaban al principio de las computadoras personales. Ahora con las computadoras modernas se está pasando a utilizar a 64 kilobytes por la inmensa cantidad de espacio que poseen los discos ahora, y bueno, se pueden dar el lujo de aumentar el tamaño del bloque y que se desperdicie un poco de espacio. Ya luego de haber elegido el tamaño del bloque se pasará a encontrar la forma de saber qué bloques están libres. Los dos métodos más usados son las listas entrelazadas de bloques libres y los mapas de bits. El primero funciona de la siguiente manera: se crea una lista enlazada de bloques de disco y cada bloque contiene X cantidad de bloques libres como pueda. El segundo está compuesto de un disco de n cantidad de bloques con un mapa de bits de n bits. Los bloques libres, representados como 1, y los bloques ya asignados como 0. En los sistemas multiusuarios deben existir mecanismos para controlar la cantidad de espacio en disco que se le otorga a cada usuario. Debe existir cuotas de disco y estas cuotas se crean para que el sistema no colapse y ninguno de los usuarios fuera del administrador pueda alterar algo del equipo. El mecanismo más común funciona de esta manera. Cuando un usuario abre un archivo, los atributos y direcciones del disco del archivo se colocan en una tabla de memoria en la memoria principal. Entre los archivos se encuentran quién es el usuario que lo abrió. Si ese archivo se modifica cambiando de tamaño, normalmente aumentándolo, se tomará de su cuota de espacio en el disco. Otra segunda tabla contiene las cuotas de cada usuario cada vez que tiene un archivo abierto. Estas pueden ser el número actual de archivos de ese usuario, el límite de bloques suaves y duros, y uno muy interesante que es el número de advertencias de archivos pendientes, que se le puede añadir más, pero estos son los más comunes. Al cerrar ese archivo, se vuelve a escribir el registro en el archivo de cuotas. Cuando se crea una nueva entrada en la tabla de archivos abiertos, se introduce en ella un apuntador al registro de cuotas del propietario, para facilitar la búsqueda de los diversos límites cada vez que se cambia la cantidad de bloques de un archivo. Se realiza una verificación de los límites suave y duro. El límite suave se puede exceder, pero el límite duro no.
El intentar exceder mucho puede ocasionar un fallo y también se puede aplicar a la cantidad de archivos. Si el usuario excede la cantidad de archivos que se le asignó, se le mostrará una advertencia cada vez que la omita y se irá restando de un contador. Y cuando termine el contador no se le permitirá iniciar sesión hasta que el administrador le dé permiso. En el uso cotidiano de una computadora puede ocurrir en cualquier momento un desastre, como derramar un café en el teclado o que por un fallo eléctrico la fuente de alimentación deje de funcionar, o por último un desastre natural que acabe con la computadora. También puede ocurrir que el usuario elimine un archivo importante sin darse cuenta. Por ese motivo se creó la papelera de reciclaje. Su propósito es que al eliminar un archivo, este sea enviado a una dirección donde puede ser recuperado. El usuario en general no le presta atención a respaldar sus archivos, ya que no le da importancia o pone excusas para no hacerlo. Al momento de que ocurra cualquiera de los desastres mencionados, ya es muy tarde para realizar ese respaldo. Hacer un respaldo lleva un buen tiempo, por lo tanto hay que hacerlo más eficiente para no morir en el intento. Por ejemplo, el sistema de archivos se debe respaldar. Normalmente no sería conveniente, ya que se puede quedar paralizado el respaldo. Lo mejor siempre es respaldar solamente los archivos personales del usuario, como sus fotos, videos o cualquier otro archivo importante. O si es una empresa, puede ser su base de datos o archivos fiscales y demás. En rendimiento de sistemas archivos, la diferencia de velocidad que existe entre un disco duro a la memoria principal es muy grande, por lo que se diseñaron varias formas de optimización para que no sea eterno leer un archivo. Uno de esos es el uso de caché. Es una memoria donde se almacenan bloques de archivos para reducir el acceso al disco duro. La lectura adelantada del bloque es una segunda forma de optimizar los sistemas archivos y se basa en colocar bloques en el caché antes de que se vayan a utilizar para reducir la lectura del disco. Para aumentar la efectividad se leen los bloques de forma secuencial, para que al seleccionar un bloque X el sistema guarde en caché el bloque siguiente. También por último está la reducción del movimiento del brazo del disco, que sirve también para optimizar reduciendo que se mueva el brazo del disco, haciendo que se ahorre mucho tiempo y que el disco no se malogre. Esto se logra agrupando bloques que tengan una gran posibilidad de utilizarse de forma secuencial. Si es en el mismo cilindro es mucho mejor. Ahora hablaremos de la defragmentación de discos. Los discos, a medida que se van creando y eliminando archivos, estos se van esparciendo por todo el disco, creando mucho desorden de donde están los bloques libres, provocando que cuando se crea un archivo sus bloques queden muy separados o de forma aleatoria en cualquier punto, haciéndolo más lento de leer. Esto se llama fragmentación. Ahora, la defragmentación consiste en colocar los archivos de forma contigua, al igual que los bloques libres, para así poder leer mucho más rápido el disco. Para terminar, tenemos algunos ejemplos de sistemas de archivos. Por ejemplo, tenemos el de los CD-ROM, que este es un sistema de archivos muy sencillo, ya que solo se puede escribir una vez y no tiene capacidad de leer bloques libres por esta misma razón. Luego se introdujo el CD-R, el cual sí se podía agregar archivos, pero el contenido agregado en la primera quemada no se podía modificar. Por esto los archivos que se agregan o que se adjuntan se colocan en la parte final del disco. El sistema de archivos ISO 9660. Este es otro ejemplo en el cual con los CD-ROM se adoptó un estándar que fue llamado de ISO 9660 para que todas las computadoras y cualquier sistema operativo pudiera leerlo. Los CD-ROM están compuestos por una espiral continua que alberga todos los bits de forma secuencial. Siguiendo con los ejemplos de sistemas de archivos, podríamos usar uno muy conocido que es el de MS-DOS. El sistema de archivos de MS-DOS fue uno de los primeros sistemas que introdujeron a las computadoras personales. Perduró hasta aproximadamente Windows 98 y actualmente las computadoras personales no las usan, pero muchos dispositivos pequeños utilizaron mucho después de que se descontinuó MS-DOS. Este sistema funciona de la siguiente manera. Tiene 8 bytes asignados para el nombre de archivo, 3 bytes para la extensión del archivo, 1 byte para sus atributos, 2 bytes para la hora, 2 bytes para la fecha, 2 bytes para el número del primer bloque, 10 que estaban reservados y 4 para el tamaño del archivo. Algo nuevo en aquel tiempo fue el byte para atributos, que este indica la condición del archivo, por ejemplo si es de solo lectura, si es un archivo oculto, si es uno del sistema.
Esto lo que hace es más facilitar los respaldos y que sean más eficientes. El sistema FAT tiene 3 versiones, el FAT12, FAT16 y el último que es el FAT32. Su nombre provenían de cuántos bits contenía una dirección de disco, exceptuando el 32 en el que el sistema funciona con 28 bits, pero prefirieron, para que sonara mejor, seguir con la potencia de 2. Luego tenemos el sistema de archivos de Unix versión 7. El sistema de archivos de Unix funciona como un árbol partiendo desde la dirección raíz, a la cual se le van añadiendo directorios de vínculos que se van ramificando más y más. Los nombres de los archivos contienen 14 caracteres, exceptuando el slash y el null, que también contiene el valor 0. También utiliza el sistema del nodo i, que contiene los atributos, tamaño, tiempo, propietario y una cuenta del número de entradas de directorio que apuntan al nodo i de ese archivo. Por ende, la entrada de directorio en Unix es de 18 bytes, siendo 2 para el nodo i y 14 para el nombre del archivo. Bueno amigos, espero que les haya gustado nuestra exposición. Cualquier duda, ahí está la caja de comentarios, intentaremos responderla. Nos verán más nunca. Bueno, ¡chao!